vamos a hablar de lo que son las palpitaciones. Y qué coincidencia, ¿no? Estoy seguro que sus compañeros que van a rotar están rotando en el Loaiza lo van a corroborar mañana o el día lunes. Hoy día, jueves, que son las guardias que yo tengo, han venido 7 pacientes a mi emergencia con palpitaciones. Palpitaciones. Doctor, siento que me muero. Doctor, siento que me golpeté el pecho. Doctor, se me va la vida. Doctor, me falta el aire. Me golpea el pecho. Doctor, me desmayo. Palpitaciones es un cuadro sindrómico, que es lo que voy a tratar de enfocar hoy, pero con etiologías múltiples, y creo que vamos a tratar de armar un buen derrotero con respecto a las causas más frecuentes de palpitaciones. Un pequeño review de lo tengo ahorita en mi emergencia. Una de las palpitaciones de las más frecuentes, fibrilación auricular. Justo es una paciente de 78 años de edad, hipertensa crónica, y viene con un cuadro de palpitaciones, y al examen se le encuentra un pulso deficitario. Bueno, ya ustedes se van a imbuir más en la práctica. La paciente tiene alteraciones de los ruidos, tiene cuarto ruido cardíaco, y se ha armado el contexto y tiene un tipo de arritmia que es fibrilación auricular. Esa es una, faltan 6. El otro paciente viene con palpitaciones y vemos que el paciente pues está así, ¿no? Hiperkinético, y en realidad era una ansiedad. La ansiedad es uno de los cuadros muy frecuentes que vemos nosotros el día a día en las emergencias. ¿Y por qué le hago ese parangón? Porque palpitaciones no siempre es anomalía netamente orgánica cardíaca. O sea, no siempre es una estenosis aórtica, no siempre es una fibrilación auricular, una miocardiopatía, un mixoma que vamos a hablar. O sea, no siempre. Generalmente pueden ser sensación de palpitaciones y puede ser, detrás de ese contexto clínico, un paciente con ansiedad, un paciente con anemia, un paciente con algunos otros cuadros como crisis de pánico, etc. O sea, cuadros netamente funcionales. Entonces hablamos del segundo paciente. Faltan 5. El tercer paciente viene también con palpitaciones, y cuando el interno le examina lo ve como un papel pálido. Su hemoglobina estaba saludando, era 2 de hemoglobina, y anemia era su cuadro. ¿Y por qué les digo ello, muchachos? Porque lamentablemente me va a volver a ver en cardiología a partir de agosto, si Dios quiere, y el doctor Acosta, ¿ya? Y en ese capítulo vamos a ver que es importante que ustedes armen bien su derrotero, se formen bien la base semiológica, porque luego ya vamos a hablar con respecto a la terapéutica. Y con la terapéutica tenemos que saber la etiología, tenemos que saber la fisiopatología, sino que vamos a tratar. O sea, no vamos a pensar que todas las palpitaciones son arritmias y voy a tener que darle digitálicos, antiarrítmicos tipo Apamil, etc. No les quiero complicar. Y ese era el tercer cuadro. Y el cuarto cuadro, un paciente viene con palpitaciones y otro interno le examina y le encuentra así, ¿no? Con la mano temblorosa, sudorosa, y cuando el interno le examina el cuello le encuentra un bocio, era un hipertiroidismo, y el paciente vino por palpitaciones con su característica. Los otros restantes les voy a dejar a los alumnos que están rotando en el Loaiza, y ya les pasaré la comunicación de los casos para que hagan ese seguimiento. ¿Y cuál es mi mensaje antes ya de pasar las diapositivas? Que cuando vean palpitaciones, piensen en patologías cardíacas, piensen en patologías funcionales, o piensen en patologías sobre todo endocrinopáticas, siendo el hipertiroidismo y el feocromocitoma las causas más frecuentes. Y más o menos así ya tienen un esquema de presentación. Muy bien, con este pequeño prólogo vamos a pasar a la clase. El temario es palpitaciones como presentación clínica y también síncope. Esta dualidad palpitaciones-síncope se relaciona también a componentes arrítmicos, bloqueos cardíacos. Pero hay otro tipo de síncopes que lo vamos a ir larvando. ¿Y qué es el síncope? Es la pérdida del conocimiento. Entonces, cuando tengo un paciente con pérdida de conocimiento, síncope. Pero no toda pérdida de conocimiento es síncope. Y eso lo vamos a larvar.
una pérdida de conocimiento, puede ser por un cuadro convulsivo, una epilepsia, puede ser por un cuadro traumático, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver. Muy bien, entramos a palpitaciones. Vamos a ver la definición, la epidemiología, la incidencia, la etiología, que es lo que me interesa en esta clase, la fisiopatología someramente, porque creo que ya llevaron ese curso, las características clínicas, que es lo que ustedes tienen que imbuirse aquí, en este curso de semiología. O sea, si viene un paciente con palpitaciones y encuentra un soplo en el foco mitral, tipo rodamiento, doctor, es una estenosis mitral, pero con Avilés. Pero si viene por palpitaciones y encuentra un soplo sistólico, el foco aórtico, doctor, es una estenosis aórtica. O sea, se dan cuenta cuán importante es entender cuando uno examina y lo correlaciona el dato frío, que el paciente diga, vengo por palpitaciones. Si no tengo ese contexto de correlato clínico, probablemente el paciente quedará como diagnóstico síndrome de palpitaciones IAB. Y en realidad no es el objetivo del curso que ustedes rubriquen ese diagnóstico sindrómico, sino que ya le den ese cachito de el apellido, o sea, el diagnóstico de fondo, que es lo que vamos a tener que aprender el día a día ustedes. Muy bien. Como síntomas descritos, o sea, hay varias formas de que cómo el paciente pueda extrapolar su molestia, porque a veces el paciente viene, pues, doctor, siento una angustia, mira, estoy jadeando, o sea, tengo que yo interpretar. O sea, el paciente no viene con una etiqueta, tengo palpitaciones, tómeme un electro, no viene, ¿no? Lindo sería la medicina, no es así. Entonces, algo que le incomoda, me acuerdo de un paciente que vino con cuadro de taquicardia paroxística supraventricular, que es una forma también de presentación, y venía, doctor, en realidad me he levantado medio extraño, no me veo bien, me he visto al espejo, no me veo bien, a veces por chiste se cambia espejo, ¿no? Pero en realidad, el fondo cuando lo examinamos, no, era una, ¿no? Parecía la invasión de Dunkerque, ¿ya? Y los latidos cardíacos pues estaban ahí, ¿no? Algo caótico, y era un TPCV, una taquicardia paroxística supraventricular, y el paciente no vino con esa clásica presentación que dice, doctor, se me sale el corazón, doctor, me golpeté el pecho. Ahí se hace un poquito más fácil la forma de interpretar palpitaciones, ¿no? Entonces, seguimos diciendo, muchachos, que seguimos viendo enfermos y no enfermedades. Cada paciente es único en su forma de presentación, cómo se presenta el cuadro. Y esto se asocia a una serie de eventos que pueden ser normales o anormales. Si me he dado 3 vueltas al parque y comienzo, me paro y voy a bajar la frecuencia cardíaca, y si grito el gol de Perú sobre Dinamarca el 16 de junio a las 11 de la mañana, por supuesto que voy a hacer palpitaciones. O sea, por eso, muchachos, hay que interpretar en qué contexto, como bien lo ha dicho el doctor Acosta en la pregunta del examen, en qué contexto estoy viendo al paciente. Si no, imagínense, ¿no? Sería una cola como el Estadio Nacional para que los pacientes vengan con palpitaciones a la emergencia. Imposible. Entonces hay que discernir cuándo es patológico o no patológico y con algunas características. Y miren, digamos así, esta determinación, aunque la causa generalmente, y lo achuro con el mouse, es benigna. Entonces también, ahí está, ¿no? Las formas de presentación, pero algunas veces no hay que soslayar, no hay que llevarlo como un contexto trivial, insignificante. Ah, no, palpitaciones, seguro has corrido, has tomado tu cafecito. No. Para nosotros determinar que sea funcional, tengo que descartar organicidad. O sea, primeramente, decir, no, esta es una palpitación porque estás seguro estresado, mañana es tu examen de semiología. Entonces, no, pues, de hecho que sí, ¿no? Entonces tengo que ver esa parte. Por eso dice, algunas veces puedo diagnosticar que el paciente está fibrilando, si viene con palpitaciones y desmayos. A cada momento es una fibrilación ventricular, y si no le hago la cardioversión eléctrica, como lo verán a partir de agosto en el curso de cardiología clínica, el paciente se muere. Si ese paciente tiene un FA de más de 300 de frecuencia por minuto, ese paciente puede llegar a éxitos letales.
O sea, quiero que entiendan ese precepto. La epidemiología, miren, alta incidencia, un 16% en población americana y un 18% en población anglosajona, ¿no? Miren, es común ver palpitaciones, es común en consulta ambulatoria. Nosotros ahora hemos abierto un consultorio que se llama TARE, que es consultorio de atención rápida, y he revisado los libros hoy día, muy acucioso por presentarles algo, y en realidad vienen palpitaciones todos los días al consultorio. Y cuando el médico internista o el cardiólogo examina bien y dice, no, hay que tomarle un electro porque algunas veces es netamente un cuadro funcional. Y va a depender de qué grupo etario estoy enfrentando, ¿no? Paciente joven, es un paciente geriátrico, ¿qué grupo etario? Si es un paciente, si es un niñito que viene con palpitaciones, no viene a la emergencia nuestra, sino viene a un hospital pediátrico como el niño, doctor, es un síndrome de Cute largo, es un cuadro de Brugada. ¿Se dan cuenta cómo se va manifestando de acuerdo a la presentación del grupo etario? Muy bien. Y esto es lo que quería, de repente acá me voy a demorar un poquito, vamos a tratar de revisar las 150 causas, ¿ya? Pero más que revisarlas y paporretearlas, doctores, yo quiero que se traduzca la interpretación. ¿Cómo es un cuadro de una cardiomiopatía? Una cardiomiopatía tiene mucho el corazón grande, corazón de buey. Hay una serie de formas de cardiomiopatías, dilatadas, hipertróficas, etcétera. ¿Cómo es su presentación? Como una insuficiencia cardíaca, con edema, sin congestión yugular. Enfermedades cardíacas congénitas, y ahí viene el quinto que faltaba de las arritmias. Lo acabo de hospitalizar, es un CIB, una comunicación interventricular que ha venido por palpitaciones. Bonito soplo, lo van a aprovechar mucho sus compañeros que están en el Loaiza. Falla cardíaca, que me supongo es lo que van a ver más en emergencia, en hospitalizaciones, edema de tobillos, edema escrotal, ingurgitación yugular, ortopnea, crépitos, bueno, todos los criterios de Framingham. Pericarditis, el paciente va a venir con un cuadro de plegaria momentánea, van ustedes a auscultar un frote y de repente tiene un pródromo de un cuadro viral, prolapso de válvula mitral, y esto me hace recordar a una alumna, no voy a decir de qué año, ¿ya? Estamos haciendo clases de semiología cuando yo hacía prácticas, ¿no? Como extraño, maestro. Y entonces, un día pues llegó a la clase la doctorita y va ido. Doctorita, tranquila, no es examen hoy día, no voy a hacer examen de siéntese, por favor. Me llamó la atención ese, doctora, tomó desayuno. Sí, doctor, pero no sé, estoy teniendo vaídos. Entonces me llamó la atención cuando tenía frialdad. Dije, una hipoglicemia, y cuando le examino tenía un soplo. Y un dato importantísimo, doctor, no gano peso, yo como bastante, más bien adelgazo, doctor. La paciente joven, con esos decaídos, vértigos, prolapso de válvula mitral, es un diagnóstico que puede estar ahí. Regurgitaciones aórticas, hace una semana tuve un paciente que venía así a la emergencia, un signo de Muset, una insuficiencia aórtica con todo el libro de semiología en el paciente. El signo de Quinn, el Eber, bueno, todo lo que ustedes van a ver en su teoría. El parte mitral, y esta viene la sexta. Paciente a la emergencia, viene a la emergencia, a la entradita, el interno dice, doctor, un lupus, me lo voy a llevar a mi piso porque la quiero hospitalizar. Pero pregúntale por qué viene, ¿no? Estamos pasando con la hojita rosada. ¿Por qué viene? Porque falta el aire. Y cuando la ve, cianosis. Eran unas chapetas mitrales, una fascia tricromática mitral. Pabellón 1, segunda, cama 10, para los que están en el Loaiza, por favor. ¿Ya? Y las válvulas mecánicas protésicas, generalmente pacientes que tienen endocarditis, y este es el séptimo, una endocarditis bacteriana, lo he hospitalizado en el pabellón 2, segunda, cama 25, una endocarditis bacteriana ya por válvula protésica, paciente que la habían operado hace 2 años y ya comenzó a hacer fiebre, fenómenos embólicos, bueno, una válvula. Y miren toda la gama de arritmias. Y aquí quiero que quede como síntesis. Cuando tengo paciente palpitaciones, aparte de descartar lo funcional, piensen en arritmias. No se olviden. Cuando tienen palpitaciones, arritmias. Y de las arritmias, las taquiarritmias, más que las bradiarritmias. Doctor, ¿y cómo viene una bradiarritmia? 5. Los pacientes que vengan con 5 y están pensando en patología cardíaca, bradiarritmias. No se olviden, esos son los tips. Y mire, una serie de anomalías, extrasistolas, taquicardias paroxísticas, siendo la fibrilación auricular
Y la TPCB, las dos causas más frecuentes de arritmias de ese tipo. Las demás son mucho más severas, se tienen que tomar conductas inmediatas como cardiovasión, etc. Y miren las no cardíacas, toda una pléyade de patologías, desde lo más simple como una anemia, pero no toda anemia da muchas palpitaciones, sino anemias severas como el cuadro que le digo, llegó la hemoglobina, el interno trae, doctor, 2.1 de hemoglobina. Gestación, enfermedad pulmonar, cor pulmonar, EPOC, etc. Feocromocitoma, que es una endocrinopatía en la cual hay una alteración de la médula suprarrenal. Fiebre, miren, fiebre, que es uno de los síndromes que viene día a día, la emergencia, fiebre, puede dar taquicardia sinusal, incluso palpitaciones. Fístula, hipertiroidismo, uno de los casos que he hospitalizado, hipoglicemia, hipotensión ortostática en un paciente que, por ejemplo, tiene esa alteración, hipovolemia en un paciente que está sangrando, posmenopausia, bueno, pero miren, problemas funcionales, ansiedad, y no nos olvidemos preguntar el uso de fármacos. Los pacientes que usan, por ejemplo, algunos simpático-miméticos, o han tomado alcohol o alguna droga, pueden venir por cuadro de palpitaciones a la emergencia. O retiro reciente de beta bloqueadores, también. Ahí tienen una gama de fármacos. No nos olvidemos que también las pseudoefedrinas, ¿quién no ha tomado un antigripal cuando se ha congestionado? Puede el paciente venir con palpitaciones, y eso ustedes lo tienen que narrar en su historia, en su anamnesis, en su antecedente, ¿qué tomó? Todo ello. Muy bien. Es este mismo cuadro, disculpen la diapositiva, ¿no? Donde está embarazo, está fiebre, tirotoxicosis. Entonces, ¿cuál es el mensaje, doctores, doctoras? Es que si un paciente viene con palpitaciones, tenemos que hacer un examen físico completo. Por eso hemos hecho semiología general, para poder examinar y poder entender mejor. Hay una serie de fisiopatologías aquí, ¿no? Donde se evidencia receptores a nivel del miocardio, del pericardio, donde hay una activación a nivel de las vías simpáticas, parasimpáticas. El organismo trata de buscar un equilibrio, una homeostasis, pero esto produce una serie de contracciones irregulares. Ejemplo, uno ausculta y dentro de los latidos cardíacos normales encuentran latidos ectópicos, extrasistolias. Y eso también se puede evidenciar. Por eso es importante, si un paciente viene con palpitaciones, lo primero es auscultar. No solamente el foco de Ergo o el accesorio aórtico, sino todos los focos para poder discernir y detectar un soplo. Y no solamente es examinar los focos mencionados, sino también el pulso. Un secreto. Cuando obtenga un paciente con palpitaciones, pongan el estetoscopio y simultáneamente palpen el pulso. Y van a ver ahí una diferenciación. Tengo que largar la duración. El corazón palpita y para, mira, traduce extrasistolias. Puede haber cardiopatía sin arritmias, ejemplo la mitral o aórtica. Y este paciente no solamente va a venir con palpitaciones, por eso a mis alumnos que algunas veces he tenido la oportunidad de estar con ellos en la práctica, les digo que no vean solamente las palpitaciones como un iceberg, ven el fondo. Y en el fondo, ¿por qué viene? Ah, doctor, viene porque duerme con almohadas, se levanta en la noche y se ahoga, se le hinchan los pies, los tobillos, orina en la noche, nicturia, doctor expectorado sangre, noticis. Y en realidad también son síntomas cardiológicos, por si acaso. Entonces, tengo que ver el todo, no la parte. Si son minutos o horas, por ejemplo, una TPCB, una taquicardia paroxística, muy característico en gente longilínea, leptosómicos, adelgazados, y tiene su TPCB. Faltó el séptimo, ¿no? De las palpitaciones. No les quiero complicar, enfermedad de Epstein. El paciente está en el pabellón 4 segunda, cama 22, enfermedad de Epstein. Véanlo, por favor, porque tiene un tipo de arritmia. Generalmente se asocia a una anomalía que se llama Parkinson. Bueno, pero bueno, ya me estoy yendo por allá, disculpe, doctor. ¿Ya? Y formas de inicio
súbita como una fibrilación, un flutter, o progresivo como una taquicardia sinusal, etc. O de repente terminó de forma abrupta como una taquicardia paroxística, o se relaciona a una patología estructural o funcional como un evento psiquiátrico. Y de repente, mi hijito desde niño tenía palpitaciones, ¿no? Y ahí tendría que larvar una cardiopatía congénita, pero no está morado, no tiene sus uñas convexas, clubbing, que me da un contexto de una hipoxia crónica, entonces una cardiopatía cianótica, como el CIB, que probablemente sus compañeros muy ávidos han apuntado y lo van a ver mañana o el lunes, ¿no? Y entonces, cardiopatías congénitas. Si es un niño o un adolescente. Y si es en una edad adulta, hay que ver cardiopatías adquiridas o taquiarritmias sin una cardiopatía estructural. ¿Cómo es en las palpitaciones? ¿Es irregular como la FA? ¿Es regular como la taquicardia sinusal? O sea, el diagnóstico, muchachos, es clínico. Es auscultando bien. Pero para yo ir a auscultar a esos pacientes que les he comentado, tengo que auscultarme yo mínimo, pues, ¿no? O en mi casa, domingo, uy, parrillada, y vienen 20, escucha todo, pues, ¿no? O sea, practico, afino mi oído. Lo hemos hecho, ¿no, maestro? ¿No? ¿Dónde se irradia? Irradiación al cuello, ¿no? Respuesta de tratamiento, bueno, aquí no quiero ahondar, porque yo quiero primero que aprendan la parte sintomatológica y signológica y darle sus diagnósticos sindrómicos y luego etiológicos. Y luego ya cuando lleguemos a cardiología clínica hablaremos de tratamientos. ¿Qué me desencadenó, doctor? Estuve haciendo steps, doctor, estuve haciendo spinning, imagínense, ¿no? O sea, veo, ¿no? Estuve tomando un café o me tomé dos, o quise amanecer y me tomé un para no dormir, o sea, la historia. Muy bien, ¿no? Tengo que ver la historia. O sea, no es que llegue el paciente con palpitaciones, un electro, un holter, una ecocardiografía, no. No es el objetivo del curso de semiología. Por eso yo siempre les digo que el curso de semiología es el curso de la carrera, porque nos va a enseñar a diagnosticar. No se olviden. Factores de mejoría. Algunos pacientes a veces sin saberlo se aprietan el ojito, uy, ya se me calmó la palpitación, no saben que están haciendo el reflejo oculocardiano. Otros se agarran el cuellito y no saben que está haciendo masaje cardíaco. Están haciendo su propio tratamiento, imagínense, ¿no? Esto me hace recordar cuando hice mi serum, un paciente llegó con palpitaciones a mi serum, no tenía nada, solamente mi estetoscopio y una mochila cargada de mucha experiencia, todos de Mayo, Loaiza, todos los hospitales, ¿no? Y no paraba con las maniobras vagales. ¿Qué hago? Baja lengua. Le hice vomitar. Bajó la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahí está, ¿no? Reflejo nauseoso. Y esto, por favor, no se olvide, lo correlacionado. El paciente no viene solo con palpitaciones. Ideal sería eso. ¿Cómo viene? Con dolor torácico. Dolor torácico. Con palpitaciones. Un Zika, ¿no? O tiene disnea. O tiene síncope, que voy a hablar en el siguiente tema. Esa asociación, palpitaciones, síncope, bradiarritmias, taquiarritmias, hay alteración de la hipoperfusión cerebral, disminuye el sistema reticular activado, el paciente se desmaya, ¿no? ¿Se dan cuenta? Poliuria, mire, no, poliuria, baja de peso, es un diabético, está debutando con palpitaciones, una cetocidosis diabética y bueno, una serie de situaciones clínicas. Y aquí vemos un cuadrito más o menos relacionado al anterior, con patologías netamente cardíacas, ¿no? Siendo a la cabeza, no es adrede, la FA, es lo que van a ver todos los días. FA. Y un secreto para FA. Van a haber ruidos irregulares y una forma es el pulso. Cuando vean un pulso deficitario, de cajón, muchachos, es un FA, una fibrilación auricular. Y miren, una serie de patologías, hasta embolia pulmonar y palpitaciones con taquiarritmias, puede ser por un cuadro de embolia pulmonar. Ejemplo, ¿no? Un paciente postrado, que no ha vida sedentaria, está hospitalizado un mes y súbitamente hace disnea
y palpitaciones. Eso es una embolia. Nosotros no necesitamos que pedirle una gammagrafía, un dímero, sino sabemos que es una embolia y estamos cargando la heparina. La taquicardia, por ejemplo, mire, no hay una causa subyacente, regular, inicio súbito. Casi todos los eventos son súbitos, eventos súbitos. Por eso llegan a la emergencia. Entonces hay que discernir. El diagnóstico, en esto se engloba el diagnóstico. En el diagnóstico netamente anamnésico, por anamnesis, llegó el diagnóstico. Doctor, tengo palpitaciones, estoy nervioso. Ah, puede ser una ansiedad. Ah, puede ser un hipertiroidismo. O sea, voy haciendo mi relato, mi anamnesis, el antecedente. Si tiene antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía congénita, síndrome de QT largo, etcétera, ¿no? Y el examen físico, ¿no? Mire, ¿en qué se circunscribe el examen físico? Un grupo de sus compañeros tuvieron la oportunidad, un doctor se enfermó y vinieron a hacer práctica conmigo, seguro están por acá, no lo veo, bueno, ¿ya? Y les dije, el examen cardiológico no comience corazón. Craso error, muchachos. Si pienso que voy ahora a semiología, voy a examinar el corazón, el foco aórtico pulmonar, no, se equivocan, muchachos. El examen cardiológico comienza viendo las manos, la fascia, las uñas, la ingurgitación, si tiene edema, si tiene ascitis. Ahí comienza el examen cardiológico. ¿Cómo está el llenado capilar? ¿Está hipotenso el paciente? Un shock cardiogénico, eso. Y luego ya se centran en la parte cardíaca, hacen la maniobra de la báscula de Dressler. ¡Ay, golpetea! Mire, es una valvulopatía mitral. Palpo aquí, un gatito, un gato. ¡Miau! No, no está. Es el fémito, el trill. Es un soplo palpable, ¿no? Y todo lo que ustedes pueden ver, clics. Pero esto, doctores, no sirve un audio de soplitos, de ruido. No, muchachos. El libro está ahí. En la sede que están, ahí está su libro. Por su paciente, el mejor libro, la mejor enseñanza es su paciente. Y ustedes van a determinar primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido, clic, soplo sistólico, soplo protosistólico. Eso, ahí, la práctica. Completo. Y miren, todo esto como aditivo. Tiene edemas, ¿sí? Tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia, tiene ascitis, le tiembla la mano, tiene un bocio, tiene oftalmos, tiene fiebre, tiene cianosis, tiene anemia, tiene crépitos en el pulmón, tan fresco de semiología respiratoria. Todo eso sirve. Por eso el examen cardiológico no comienza el corazón. Y parte del examen cardiológico es examinar los pulsos. Pulsos. Tenía un maestro en los de Mayo, seguro conoció el doctor Domínguez, doctor Armas. Sorprendente, muchachos. Palpaba el pulso de martillo, córrega, de insuficiencia aórtica. Pulso parvus, estenosis aórtica. ¿Qué yo digo? ¿El cetoscopio en el dedo? Sorprendente. Pedro Domínguez. Maestro. No hay Pedro Mano. Sí, maestro. Y esto no es mi objetivo, doctores, en realidad. No es mi objetivo. Porque si ustedes hacen todos los procesos que se les está dando de la mejor forma, con mucho entusiasmo de todo el equipo, tomar un electro y poner, se solicita electrocardiograma, no, muchachos, no hay mucho esfuerzo. Leerlo sí. Leer un electro, ahora sí vamos a aprender a leer electro. Creo que tengo una clase de EKG normal para ver el ritmo, los ejes, etc. Y luego el ecocardio, el hemograma, si está temblando, hago una prueba tiroidea, y si está diaforético, un ácido vinil mandélico para feocromocitoma. Bueno, una serie de pruebas que ustedes van a pedirles, el plan de trabajo, los exámenes auxiliares, pero no es mi objetivo de esta clase. Tratamiento tampoco. No se entusiasmen. La terapéutica es todo un arte, muchachos. Que ustedes lo van a concatenar. Yo pienso que... ¿cuándo acabamos, maestro? Junio, ¿no? ¿Qué fecha, maestro? Antes del partido con Dinamarca. Ya. No, viene por acá la situación. Sino que a fines de junio ustedes tienen que tener ya la capacidad, doctor.
he auscultado un soplo, he auscultado un crépito, he palpado un hígado, un vaso, o sea, toda la clínica. ¿Por qué? Porque toda esa información le va a servir cuando hagamos medicina interna, ¿no, maestro? Roberto, pero dile paso con Z, porque está ya, entonces el tratamiento lo vamos a dejar, pero como una sinopsis. El tratamiento va a depender de que por qué el paciente tiene palpitaciones. Ah, doctor, ¡fácil! Si el paciente tiene palpitaciones y tiene anemia, corrijo la anemia con sangre, mejora las palpitaciones. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, le doy un digitálico, mejora las palpitaciones. Si el paciente tiene hipertiroidismo, le doy antitiroideo, mejora las palpitaciones. O sea, ¿me dejo entender? Y si el paciente toma mucho café, deja de tomar el café, mejora sus palpitaciones. Si el paciente es ansioso, un ansiolítico, ejercicio, mejora sus palpitaciones. ¿Se dan cuenta que el tratamiento viene de la base clínica y teológica? Sí, muchachos. Bueno, y aparte se tienen que leer las 2025 hojas de Goodman y Gilman, ¿no? Y ya. Síncope. Con esto ya estamos, yo sé, muchachos, está en Glasgow 8. No ven por ahí. ¿Ya? Pérdida de la conciencia. Síncopes. Cuadros muy frecuentes también en una sala de emergencia, ¿no? Y eso hay que discernir. También tiene una gama de diagnósticos diferenciales de la forma, cómo se presenta. O de repente el paciente, doctor, le traigo a mi hermana porque se desmayó, pero ya despertó, ya se emocionó, de repente un reflejo vasovagal, vio algo, sorprendió y se desmayó, o de repente, estaba tosiendo y se desmayó, ¿no? Síncope tusígeno se llama eso, o estaba defecando y se desmayó, síncope vasovagal, bueno, o la emoción, una serie de situaciones clínicas que pueden producir síncope. Pero ustedes, la historia que han narrado muy bien en la parte de semiología general, y lo están haciendo también ahora, les va a determinar, ¿no? ¿Por qué ha habido esa disminución de la hipoperfusión cerebral? Ha sido espontánea y no ha requerido ningún tipo de medicamentos, ¿no? Felizmente, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos que explican la parte fisiopatológica, que es la disminución del gasto cardíaco y el tono vascular. La epidemiología, trabajemos con la epidemiología, siempre sirve ello, ¿no? Me acuerdo en mi universidad, epidemiología fue una clase, pero la extraño, porque ahora sirve, ¿no, maestro? Sirve la epidemiología, ¿ya? Entonces, el estudio de Framingham, mire, hay una alta prevalencia en población pediátrica, que no vamos a hablar mucho, porque no me gusta hablar de lo que no tengo experiencia, ¿no? A la justo veo a mi chiquito de lejos, ¿ya? 19% de la población adulta, así puedo hablar con asidero, porque el día a día como médico internista y de emergencias, veo el día a día el cuadro sincopal por problemas vasovagales. El otro día trajeron un alumno de la morgue, doctor, ¿no? Con síncope. Su primera necrosis se desmayó. Lo trajeron, imagínense, ¿no? Imagínense. O sea, estaba frío. sí, estaba helado, ¿ya? Y miren, la incidencia en visitas a emergencia y también en hospitalizaciones. Un shock puede producir un cuadro sincopal, una hemorragia, un trauma. Y los síncopes cardiogénicos, ahí me voy a circunscribir porque ustedes ven una serie de situaciones clínicas como síncopes cardiogénicos, neurocardiogénicos, netamente neurológicos y metabólicos. Un ejemplo de síncopes metabólicos, una hipoglicemia, ¿no? El otro día vino una paciente, doctor, le traigo a mi mamá porque se ha desmayado, doctor. Y la vemos, está fría. Dijimos, un infarto. Doctor, mi mamá es diabética, usa insulina. Ya estaba, nos había hecho el diagnóstico. Por poco le doy la receta. ¿Ya? Para que lo haga. ¿Ya? Era una hipoglicemia. Le pusimos destroza, se levantó. Gracias, doctor. Voy a seguir con mi hora loca. ¿Ya? Hipoglicemia. Ahora, en la mañana, 11 de la mañana, me llaman del Lino, maestro. Del Lino, del Instituto de Oftalmología. La oftalmóloga, muy asustada, doctor, le iba a hacer una tonometría, le iba a hacer un examen de oftalmoscopía directa a mi paciente, le he echado gotitas de adrenalina y se ha desmayado mi paciente. Se ha desmayado. ¿Qué hago? Estaba bien, como mándala pues al hospital.
¿no? Y la has ocultado siquiera, doctor, no tenemos estetoscopio, mire, ¿no? Mira, la mandaron, era un stroke, la paciente había hecho un cuadro de un problema isquémico vascular, ¿no? Entonces ahí están los problemas vasculares, reflejos, obtrusivos, bueno, ahí están. Puede ser un síncope mediano por hipotensión, arritmias, síncope con palpitaciones, arritmias. Y aquí me estaciono un minuto, ya estamos en el tiempo, ya no vamos, ¿ya? Bloqueos. Cuando tengo un paciente con sensación de palpitaciones y desmayos, bloqueo cardíaco, bloqueo, no se olviden, no es advíncula, ya, bloqueo cardíaco de primer grado, segundo grado, tercer grado, no les quiero asustar, bloqueos, los bloqueos cardíacos es frecuentísimo que debuten de esa forma. Y hay otras situaciones clínicas como tenía un paciente que tenía terror a las fiestas y la esposa se estaba quejando porque dice, pero tu hija se casa, tienes que usar la corbata, tú tienes que llevarle la mano a la iglesia, aleluya, ¿no? Y el esposo tenía miedo porque tenía un síndrome del seno enfermo, maestro. Cada vez que se ajustaba la corbata, sí, no era de emoción que está casando la hija, ¿ya? Entonces hay que ver todas esas posibilidades. Por eso no se ausculta solamente el corazón, la carótida, debe haber soplos. Muy importante es eso. Enfermedades estructurales cardíacas o cardiopulmonares, una que estoy seguro que se acuerdan, TAS, disnea, angina y síncope, doctor, una estenosis aórtica. Pongo el estetoscopio aquí y ahí está el soplo sistólico, TAS. No se olvide, estenosis aórtica como una cardiopatía estructural. Stroke. Y otras situaciones clínicas que no voy a ahondar, muchachos, porque yo quería más o menos darle información cardiológica, fenómenos vasovagales, y esto sí me interesa, la hipersensibilidad del seno carotídeo, acuérdense del señor de la corbata, síncope situacional, ¿cuántos síncopes va a haber si Perú no pasa la primera ronda? ¿Ya? Neuralgia glosofaringia, miren, neuralgias, cierto porcentaje, hipotensión ortostática. Esto pasó en una clase que estaba dictando en el hospital, un alumno muy apresurado se levanta bruscamente de la silla y se desmaya. Esos cambios posturales, con mucho cuidado, por favor, problemas disautonómicos, ¿no? Hay que tener mucho, mire, incluso postprandial, no se asuste después de la comida, postprandial, ¿no? Uno dice, uy, María Alcalina, no, se está psicopatando. ¿Ya? Algunas drogas y la detección de volumen, ¿no? Si el paciente viene, estoy desmayado, la emergencia, y la mamá dice, doctor, mi papá ha estado con diarreas, ya está el diagnóstico, ya, ¿no? Shock hipovolémico, ¿no? O está sangrando. Arritmias. Ahí está. De emoción. Alteraciones de la conducción, ahí están los bloqueos, las taquicardias también, las canalopatías, que esto ya son situaciones más congénitas. Cuando vean jóvenes o población pediátrica con eventos de síncopes, palpitaciones, busquen esas canalopatías, son alteraciones netamente a nivel del miocardio, de los sistemas de conducción, fibras de Purkinje, haz de Hith, los nodos, etcétera, ¿no? Y hay una serie de síndromes, incluido el Brugada. O problemas del marcapaso, o problemas de proarrítmicos. Parte importante, si el paciente tiene síncope, se desmaya constantemente, el médico examina el pulso, bradicardia, parvus, y examina y encuentra una frecuencia de 30, es una bradicardia severa, le toma un electrobloqueo, y el tratamiento probablemente sea marcapaso también. Y con esto quiero finiquitar esta clase, ¿no? Enfermedades estructurales. O sea, si el paciente viene con síncope y encuentra un soplo en el foco mitral, sistólico, doctor, una insuficiencia, ¿no?
están comenzando, ¿no? En la parte cardiológica, bien sencillo, rápidamente, porque dice, ¿cómo el doctor Avilés se acuerda soplos históricos? ¿Se ha aprendido de memoria? No, muchachos. Le voy a decirlo como me enseñó mi profesor en el 2 de mayo, ¿no? Puso así un triángulo invertido. Ah, triángulo, base. Foco aórtico y pulmonar, base. Y la punta invertida. Ah, tricuspidio y mitral. Soplos sistólicos de base, estenosis. Ah, si hay un soplo sistólico en el foco pulmonar, estenosis pulmonar. Y si es diastólico, insuficiencia. Y en la punta se invierte. El sistólico es insuficiencia y el diastólico es estenosis. Y así van a diagnosticar todos los soplos y así van a responder las preguntas del maestro de los casos clínicos, ¿no? Ahí está, el tips. Rápido, ¿no? Enfermedades valvulares. Y ahí van a determinar. Y una de las enfermedades valvulares características, ya les he dicho, la estenosis aórtica. Pero, por ejemplo, las valvulopatías mitrales, que tienen características disneizantes, taquicardizantes, cianotizantes, hemoptizantes, también pueden producir cuadros neurológicos y sincopales. Los pacientes pueden hacer lo que le llaman los fenómenos de cardioembolia. El infarto, y aquí me estaciono, van a hacer una clase de fisiopatología, todo ello. A veces el paciente, doctores y doctoras, no viene con dolor torácico. Mucho más si la paciente es longeva, mucho más si la paciente es diabética, no viene con dolor torácico. A veces vienen así. Vengo porque la siento fría mi mamá, está sudando frío. Vengo porque mi mamá está media angustiada. O vengo porque está con náuseas, está con vómitos. Y puede ser o se desmayó. Y es un infarto. ¿Se dan cuenta? La presentación. Las miocardiopatías también pueden producir cuadros sincopales, y las miocardiopatías tienen una característica, ¿no? El corazón grande, y ustedes lo van a determinar cómo. Fácil, pueden poner una placa. No, muchachos. Percutan el corazón, percutan el área del corazón. Y van ustedes a determinar, de acuerdo a la línea media, al choque en punta, van a determinar el tamaño del corazón. Y van a decir, tiene una cardiomegalia. Con seguridad, el radiólogo va a ver la placa y le va a enseñar. Lo dije, tiene una cardiomegalia. Mi clínica me dijo eso, ¿no? Entonces, la miocardiopatía cursa con edemas, con insuficiencia cardíaca, ingurgitación, etcétera, y con arritmias. El mixoma, que sus compañeros del OIS van a tener la oportunidad de ver. Este es un casito bien interesante porque vino por un cuadro sincopal y todos pensaban que era un stroke, una isquemia. Y llamó la atención, doctor, pasando visita, llevan a acicalar al paciente. Todas las mañanas lo acicalan al paciente, lo lavan, lo limpian. Y entonces hace un movimiento brusco y se desmayó. Entonces dijo, postural, síncope postural. Y cuando le examinamos bien, tenía un soplo a la postura. Y estábamos diagnosticando, maestro, un mixoma. Le hemos hecho una ecocardiografía, tiene un mixoma, le voy a pasar, probablemente tengo las fotos, muy bonito el caso, y está hospitalizado. Un mixoma, que es un tumor intracardíaco, es el tumor intracardíaco más frecuente, se anida en la aurícula izquierda. Mixoma auricular. La disección aórtica, palpen los pulsos, por favor. Ahí van a diagnosticar una disección aórtica. Doctor, vengo porque se me desgarra aquí el pecho. No es el dolor opresivo. Cuando un paciente venga con esa característica, disección aórtica, ¿cuál es el pródromo? Paciente más de 50 o 60 años con antecedente de hipertensión arterial y ese dolor desgarrante en esta zona retroesternal. ¿Y qué está denotando? A veces el paciente dice, doctor, me duele acá, sí, miren, prácticamente haciendo la anatomía, ¿ya? De la aorta, del callado, disección. Y los pulsos, muchachos, los pulsos. Tomen las presiones en ambas extremidades, superiores e inferiores. También vamos a hacer esa clase de disección. Y taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco puede presentarse como un cuadro sincopal, pero tiene otras características. Me pongo el estetoscopio en el precordio, los latidos que hago esto, ¿no? Me limpio el oído, soplo el isma, nada. Los ritmos cardíacos están disminuidos. Hay algo que impide la acústica del latido. Agua. El taponamiento cardíaco más frecuente es por derrame pericárdico.
Y ahí ustedes busquen el cuellito para ver el signo de Kussmaul, la inspiración, hay una ingurgitación, y el pulso, famoso pulso paradojal. No se olviden ese dato. De yapa, tomen la presión. Y van a ver que la sistólica y la diastólica están ahí enamorados, tipo 14. ¿Ya? Juntitos. ¿Cuánto tiene presión, licenciada? 90-80. Ahí está. Se está taponando el paciente. Hay una diferencial corta. La pericarditis constrictiva, muy característica en el Perú, porque se relaciona mucho a tuberculosis, cursa como una insuficiencia cardíaca derecha. La embolia y la hipertensión, dato importantísimo, pongan el estetoscopio en el foco pulmonar y van a encontrar un reforzamiento del segundo ruido, un desdoblamiento, y probablemente les digan, tiene hipertensión pulmonar. Otros eventos vasculares, strokes, derrames cerebrales, es un término muy general, no atribuyan que es un término que lo usamos como argot médico, no, sino que ustedes lo van a escuchar. Derrame cerebral, no, para ustedes es stroke, DCB, apoplejía, ictus, para ustedes, ¿no? Metabólicos, ahí está la hipoglicemia, eventos psicógenos o eventos neurológicos. Con esto terminamos. Como les digo, no es mi objetivo qué exámenes le voy a pedir, eso es aditivo, porque de acuerdo a como tengan el contexto del paciente le van a pedir una tomografía, una resonancia, un Holter, un electrolito, una glucosa, o sea, de acuerdo al contexto del paciente. Lo van a determinar así. Muy importante, ¿no? Hasta pruebas incluso electrofisiológicas. Bien, muchachos, creo que aquí me quedo. Les agradezco por su asistencia. Buenas noches, éxitos y bendiciones. Gracias. Catherine, la delegada, si no me equivoco, tiene que hacer una recuperación de clase. Está su profesor de patología clínica en la puerta.